Hola gente, bienvenidos a mi canal y para los que no me conocéis, me llamo Norberto, vivo en España, concretamente en la provincia de Zaragoza, autonomía de Aragón. Habéis podido ver el título, ¿no? Antes calor, ahora ola de calor. Cabe recalcar, o dejo ya recalcado, que es mi opinión, ¿eh? Mi más sincera opinión, ¿no?, al tema de la calor o olas de calor. También os recuerdo, para los que no me conocéis, que yo soy del siglo pasado, o sea, soy nacido en el siglo XX, concretamente en el año 70. O sea, 50 y tantos, 54 para 55 voy. Entonces, ¿dónde me he criado? Yo he nacido en Barcelona, pero de pequeñito vine aquí al Bajo Aragón a una localidad que se llama Maella. La podéis buscar por el mapa y la vais a encontrar. Entonces, aprovecho la ocasión para los que no estáis suscritos, pues suscribiros, ayudarme a crecer, sobre todo dejarme comentarios, porque este vídeo es una pregunta que os hago a todos vosotros, porque me gustaría saber vuestras respuestas. Los que sois de mi edad y los que sois de más jóvenes o más mayores, ¿no? Pero me gustaría para ver, buscar un equilibrio, ¿no? También, el tema de la calor, ¿no? Vamos a ver. Yo recuerdo de pequeño, con 7, 8, 9, 10, 12, 15 años, no estoy hablando de los años 80, 90, pues yo aquí en Maella pues hacía muchísimo calor, o sea, hacía calor. ¿Cuántos grados? No lo sé decir. Principalmente, ¿por qué? Pues porque antes vivíamos en una época que no había, como ahora estamos siempre, con los teléfonos. Los teléfonos en el aspecto de que si había un teléfono fijo en una casa, era suerte y todo. Entonces, eso también nos tiene muy atados, ¿no? La tecnología, cada día nos llega o nos llegan mensajes que va a venir calor, que no sé qué, que va a venir frío, que... Yo creo que eso nos alerta mucho. Yo creo que a veces nos alertamos demasiado porque antes esto no existía, igualmente hacía calor, igualmente hacía frío, ¿no? Voy a hacer un paréntesis, para que no se me echen ahí muchos encima. Que sí, existe el calentamiento global y la Tierra ha subido un par de grados en 30 o 40 años. Y eso influye mucho, en las partes más heladas de los polos, donde la Antártida se empiezan a deshacer los icebergs y eso hace que el agua coja más temperatura, que se deshaga y que, digamos, por decirlo de alguna manera, se incremente el nivel del mar. Y eso influye mucho en las especies y animales. Eso. A eso no voy a entrar en ese melón, ¿no? Yo simplemente quiero, que ustedes me respondan a la pregunta. Antes, ¡ay, qué calor! Ahora todos lo achacamos a una ola de calor, ¿no? Una ola de calor lo podemos achacar, pues que de repente, pues de la nada ha venido un calor ahí inesperado que no le tocaba. Eso lo puedo entender, ¿no? Además, las primeras calores, igual que los primeros fríos, siempre da la sensación que son o los más calurosos o los más fríos. Estás acostumbrado a una temperatura y de repente en 2 o 3 días, incluso menos, de la noche a la mañana, pasas de 20 grados a 35. Claro, se nota y mucho. Y ahí es donde peligran muchas personas por la salud que tienen. Son personas de riesgo, como pues las personas mayores, las personas, los bebés, los niños pequeños. Yo soy una persona, porque yo con 54 años, pues soy una persona ya de hace muchos años con sobrepeso y hipertenso. O sea, soy de riesgo. Cosa que cuando tenía 15 años, pues no era, ni tenía sobrepeso, ni tenía hipertensión. Casi más bien era hiperactivo. De esos que no paran, ¿no? Pues bueno, volvemos atrás. Yo con 14, 15 años, ¿qué hacíamos aquí en el pueblo? Pues nos íbamos, primero, después de comer, mirábamos las series que había por la tele, los pocos canales que había, el superhéroe americano o alguna cosilla más, y de ahí a la piscina o al río, a refrescarnos con los amiguetes, ¿no? Pues ya está. Eso era una manera. ¿Por qué? Pues porque tampoco había aire acondicionados en todas las casas como tenemos ahora. No, era diferente. Había un ventilador, algún abanico y poco más. Aires acondicionados, sistemas de refrigeración, pues en los grandes almacenes, en algún bar,
porque yo recuerdo en los bares aquellos ventiladores que había en el techo, que vamos, que digo, se los mirabas porque aparte de dar vueltas se movían así, parecía un péndulo, y con eso la generación de los 60, de los 70, hemos vivido con eso, ¿eh? Hemos sufrido calor. Yo es que verdaderamente a veces estoy con mi hermana o con amigos y me dicen, hoy hace más calor que el año pasado. Pero si yo verdaderamente ya no me acuerdo de la calor que hacía el año pasado. Puedo recordar un momento hoy cuando estuve en tal sitio que pasé una calor infernal. Pero bueno, siempre somos bastante exagerados diciendo calores. Y luego también dependiendo el lugar donde estés. Porque no es lo mismo estar en agosto, en julio, junio y agosto, por decir algo, en la parte de Andalucía, lo que es Sevilla, lo que puede ser Córdoba, Jaén, Extremadura, o sea, el sur de España, pues claro, allí hace muchísimo más calor. La temperatura más alta. En cambio, si nos vamos por el norte, pues hace calor, pero las noches hace menos grados de temperatura y luego pues hay más fresquete por la noche y es más llevadero. Pero claro, en invierno pues estamos al revés. En el norte hace más frío que no en el sur. O sea, que es que yo lo digo porque soy una persona que hago Caminos de Santiago y yo pues oye, pues he llamado desde el mes de agosto, finales de agosto, he llamado a casa y se estaban abrazando y yo estaba pues en la fresca allí, ¿no? Y luego volvemos otra vez porque yo como ya soy ya del siglo pasado les voy a exponer lo que yo hacía de peque o de no tan peque, adolescente y tal. Yo recuerdo que la gente salía, sobre todo en la fresca, en la noche, se sentaban allí los vecinos con sillas y tal, que eso, digamos, podríamos decir que eso en aquellos momentos o en aquellos años era como el Instagram o el WhatsApp o el Facebook de ahora. O sea, la gente se juntaba y explicaba ahí lo del día, lo que le ha pasado a la vecina, al de la calle de adelante, bueno, el chismorreo de toda la vida. Pero sin redes sociales, era de boca a boca, ¿no? Pero bueno, era lo que había. Y salías por la noche, al no haber el sol y tal, pues era una manera también de refrescarse antes de entrar en la casa, porque la casa pues estaba ya el calor ahí metido. Y bueno, a duras o a malas penas, pues uno terminaba durmiendo, ¿eh? Como podía. Yo lo que sí que puedo recordar es que a veces el verano, como el invierno, se ha podido hacer demasiado largo. En la localidad donde vivo, en Maella, las fiestas digamos, del pueblo son del 8 al 13 de agosto. Y una vez llegada la noche, las 12, las 11, pues en aquel tiempo se necesitaba alguna chaquetilla porque ya refrescaba. Eso de ir solo con tirantes y tal, pues había gente pues que tenía fresca. No hablo por mí, pero yo tengo conocido a otra gente, pues la chaquetilla. Ahora, yo creo que la gente va igual con la chaquetilla, ¿eh? O sea, por la noche refresca más, al no haber el sol y tal. ¿Dónde he pasado? ¿Cuál es el peor calor que paso yo? El peor calor que paso yo es, digamos, lo que se suele llamar el bochorno. O sea, yo tengo familiares en el Maresme, donde está Montgat, Badalona, Masnou. Esto la estoy hablando de la costa, antes de llegar a la Costa Brava, ¿no? Cerca de Barcelona. Estar cerca del mar por la noche baja la temperatura, pero hay mucha humedad. Y eso sí que hablo por mí, ¿no? Pero una calor pegajosa ahí que no. Ahí sí que lo he pasado mal. O personas, ciudades que tienen un río, por ejemplo, Zaragoza. Yo este mes, el año pasado, el 2024, estuve haciendo las prácticas para el tema del técnico de transporte sanitario y estuve todo el mes de julio en Zaragoza, en la ciudad. ¿Qué pasa en las ciudades? Pues de que no vivas a lo mejor en la periferia de la ciudad, pues en el centro, pues el asfalto se agarra a la calor que le da ahí todo el día, porque Zaragoza también es una ciudad de mucho calor, y por la noche, aunque se vaya el sol, la calor se queda en el asfalto. O sea, aquello es como una estufa. A diferencia del pueblo, que de ser un pueblo que no es muy grande como Maella, que estoy hablando de sobre 2000 habitantes, pues cuando se va al solete, las calles, la mayoría hay algunas asfaltadas, pero la mayoría son de cemento,
y su alrededor son campos. O sea, digamos que la calor no se evapora, por decirlo, se va, no se queda ahí. Y es más fácil, no hay ese calor que parece que te está quemando en la cara. Incluso Zaragoza es una ciudad de aire, pero en verano es un aire que te quema la cara. Porque yo perdón, el año pasado salía por las tardes y con el día de aire te daba un aire, era como si te dieran con un secador ahí en la cara. O sea, cada lugar de España, cada sitio depende, pues hay una cosa u otra. Pero es que eso ha pasado esto ahora, el año pasado, hace 10 años, hace 30 años atrás, hace 50 años, ¿no? ¿Que nos tenemos que preocupar? Pues claro que nos tenemos que preocupar pues que la Tierra no se caliente más. ¿Cuáles son las causas? Principalmente, todo lo que estoy diciendo, les recuerdo que son preguntas que yo hago y espero respuestas de ustedes, ¿no? Principalmente, yo creo que es la contaminación. La contaminación ayuda a que se haga como un poco en plan invernadero y se quede la calor ahí en plan bochorno. Y luego el problema que tenemos, la capa de ozono, pues que si se está abriendo y tal, y que los rayos de sol y todo esto, pues puede ser perjudicial para nuestra salud, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, y me gustaría oír sus respuestas. ¿Ustedes consideran que lo que ahora llamamos olas de calor hace 40 años era calor? ¿No? Que lo hemos dramatizado, que lo hemos exagerado porque continuamente, repito, tenemos el telefonillo ahí que nos está diciendo que estamos en alerta naranja, en alerta amarilla, en alerta roja, en alerta no sé qué. Antes yo creo que con menos tecnología igual éramos más felices. Aunque si estuviera a punto de llegar una hecatombe. Pero como no vivíamos en la ignorancia de eso, de que no sabíamos lo que iba a pasar, pues yo creo que éramos más felices, ¿no? En ese aspecto. O éramos más felices entonces porque estábamos incomunicados más que por el telediario que te daba la temperatura, un poco el tiempo, el nombre del tiempo que te explicaba más o menos, o los mejores meteorólogos que conozco yo es la gente mayor, la gente de campo, los que saben mirando al cielo, sobre todo también los pastores, que ahora ya es un oficio que casi no queda. Ellos sabían ya mirando por el aire, por la nube, mañana lloverá, no sé qué. Usaban, o sea, eran bastante certeros, por no decir certeros al 100%. Aparte de que todo lo guiaban por las lunas, porque yo recuerdo una señora ya que ya ha fallecido, que siempre me decía, uy, hace aire y es luna tal, hará tantas lunas de aire, ¿no? O sea, que tenían su manera, su tecnología, por decirlo de alguna manera. Oye, que creo que me estoy enrollando demasiado, ¿no? Pero que nada, que me gustaría que me respondierais. Y la pregunta es, ¿la calor de antes ahora le llamamos ola de calor? ¿Vosotros consideráis que el calor, la ola de calor sigue siendo la calor de antes? ¿O verdaderamente hace muchísimo más calor ahora que hace 30 años? Pues nada, gente, como siempre, os espero en el próximo vídeo. ¡Adiós!